Bueno, para todos ustedes, en el programa de hoy tenemos un invitado muy especial de primer nivel a nivel regional. Estamos junto a Eduardo Bitar. Él es coordinador de Rumbo Libertad y además es activista de la resistencia venezolana. Es una persona que nos va a contar todo lo que tenemos que saber, todo lo que está pasando hoy en día en Venezuela, cómo en realidad se maneja la política venezolana. Así que, Eduardo, te damos la bienvenida acá en La Trinchera. Gracias, hermano. Gracias por la invitación y gracias a todos. Muchas gracias a vos por venir. En primer lugar, te quiero consultar, ¿qué te trae por Argentina? ¿Qué haces acá en Argentina? ¿Cómo se maneja hoy en día esto y qué es la resistencia venezolana? Ok, bueno, primero que nada, tengo que decir que salí de Venezuela el 6 de agosto. Salí de Venezuela el 6 de agosto de 2017, cuando ya la resistencia había llegado prácticamente a su final en las calles, porque no podíamos dar más. A partir de ahí comencé una gira, porque me dieron un pedido de prisión, un código rojo en Interpol. Ya tenía 2 pedidos de prisión dentro de Venezuela por terrorismo. Y, bueno, terrorismo lo inventa el régimen, ¿no? El caso. Sí, estamos... Dame un segundo. ¿Podés hablar con este micrófono? Gracias. Ahí va a ser más fácil para vos. Bueno, una vez que llegó a Colombia, invitado por el equipo del presidente Uribe en ese momento, voy al Congreso a explicar la situación de Venezuela. Y bueno, y ahí comienza una odisea para mí, porque no puedo volver a mi país. Y a partir de ese momento comienzan conexiones, comienzan brasileros a llamarme, comienzan americanos a llamarme. Estaba una comisión del vicepresidente Mike Pence, había ganado Trump en ese momento, en esa época. Y bueno, comenzamos a hacer esas primeras conexiones. Voy a Brasil, recibo mi visa americana para ir al Departamento de Estado, voy al Congreso de Brasil también y doy una ponencia en el Congreso para explicar el caso de Venezuela. Conozco a los Bolsonaro en ese momento, no era ni siquiera Jair Bolsonaro, no era ni siquiera candidato presidencial. Y a partir de ahí comenzamos una junta, comenzamos a ser muy amigos, comenzamos a explicar la situación de Venezuela. Tuve una ponencia bastante larga en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y bueno, comienzo a partir de ahí una gira hacia Estados Unidos. Fui a República Checa, hicimos un curso en transiciones efectivas en República Checa, luego fui a España. Todo esto además después de haber estado en las calles, sí, a balazos contra el régimen de Maduro. Sí, sí. Hay un video, si se puede poner, que es básicamente para que vean un recopilado audiovisual de cómo había sido pre-2017 toda esta lucha en las calles. A ver, ¿se puede ver? También se han librado solicitudes de captura internacional. Código rojo a Eduardo Bitar, cabecilla también de células de resistencia y insurgencia. Hoy es el día 1 de la calle sin retorno y hemos cumplido nuestros objetivos con total contundencia. Está la red completa. Claro, eran los bifes. ¿Cuánta gente llegó más o menos a tener la resistencia en las calles? Mira, fueron más de 300.000 personas que se lograron organizar en los primeros meses en Venezuela, pero los grupos comenzaron siendo grupos muy pequeños, eran grupos de 20, de 30, de 50, de 100 personas por ciudad. Nosotros lo que hacíamos era iniciar lo que llamábamos los grupos de avivamientos, a través de llamadas, a través de conexiones que teníamos por vías de comunicación específicas. Dábamos órdenes de decir, mira, mañana vamos a hacer esto, vamos a iniciar con estos bloqueos, con estos incendios en estos lados, y a partir de ahí comenzamos con fotografías, videos, y comenzamos a hacer una difusión de estos contenidos, y a partir de ahí comenzaban los 300.000, comenzaba 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas en las calles, y se perdía de vista la protesta. El régimen no conseguía controlar eso, no conseguía movilizar tropas de un estado a otro, porque claramente los focos eran en más de 7 estados del país. Y bueno, vimos que en el año 2014 logramos controlar el territorio nacional, generamos un caos total. Esto llevó a Maduro a ser catalogado internacionalmente como un genocida, como un delincuente, un criminal,
le quitamos ese estatus político al régimen. No fue los partidos políticos que le quitaron el estatus político, fuimos nosotros, porque en esa oportunidad nosotros perdimos en las calles más de 53 jóvenes con tiros en la cabeza, en el corazón, pecho abierto, o sea, podíamos ver compañeros con las tripas afuera. Era una cuestión bastante terrible, pero nos arriesgamos a hacerlos porque sencillamente no hay otra forma de hacerlo. No hay otra forma de salir de un régimen criminal y tiránico como el que tenemos en Venezuela. Lamentablemente, en el año 2014, en medio de esa confrontación que inició el 12 de febrero, el 12 de febrero iniciaron las protestas, nos matan 2 compañeros ese día, y a partir de ahí comienza una escalada de fuerza a crecer increíblemente. El primer día teníamos en la ciudad mía, en Barcelona, teníamos aproximadamente unas 4.000, 5.000 personas en una plaza. Y esto se repetía en los diferentes lugares del país. Imagínate, la primera convocatoria ya tener 4.000 personas en el lugar de convocatoria. Entonces, básicamente, el gran problema acá, que viene sucediendo siempre, pero en el año 2014 lo vivimos con gran decepción, y fue una gran frustración porque no teníamos combustible para seguir. Esto lo hacíamos con las garras, con las uñas, lo hacíamos de corazón. Porque ¿no? parece entonces ya no estaba armada la población. No, la población se desarmó en el año 2013, el año anterior, ¿okay? Porque la señora María Corina Machado, desde el año 2010, comenzó con un proyecto llamado el Proyecto de Ley Desarme, Control de Armas y Municiones en Venezuela. Ok, ¿eso lo impulsó María Corina Machado? Sí, hay imágenes de ella misma en sus redes sociales, que lo tengo acá inclusive para mostrarlo. Hay esta propuesta de ella, que viene de sus asesores también, porque yo siendo un muchacho, siendo un joven, no sabía de esto, pero yo tuve una reunión con María Corina Machado en Bogotá recientemente. Ella dice que no puede salir de Venezuela. Yo tuve una reunión con ella me fue a buscar, conversamos en un hotel en Bogotá, y después de esta reunión yo converso con sus asesores. Yo recuerdo que tenía un pin acá de un fusil, en un pisacorbata de fusil, y él me dice: quítate eso. Eso es una ridiculez que estés usando un arma de fuego como pisacorbata. Y yo recuerdo que le dije que no, porque yo era pro armas, yo era pro legítima defensa, y él me dice: mira, yo redacté el proyecto, dice él, yo redacté el proyecto de ley de desarme, se lo entregué a María Corina Machado, y María Corina lo presentó en el Congreso, y nos pasamos varios años peleando con el régimen para que nos aprobaran el proyecto. Yo me quedo con esta duda de esto que me estaba diciendo. Me voy a investigar y me consigo una cantidad de posts en sus redes sociales, me consigo el proyecto, me consigo documentos de la redacción del proyecto, y ellos se pasaron desde el año 2010 hasta el año 2013 ajustando el proyecto para llegar a un consenso. Y fueron al Congreso en el 2013. Este Congreso era dirigido por el jefe del cartel del narcotráfico, Diosdado Cabello. Ella fue parlamentaria del año 2010 al 2015, y este proyecto es aprobado por unanimidad en el Congreso de Venezuela. Es decir, no hubo un voto salvado. Inclusive hay un video acá también en el registro, que puede ser mostrado, donde ella levanta la mano aprobando una propuesta del chavismo. Entonces no se puede decir hoy que Venezuela está indefensa solamente porque el chavismo promovió desarmar a la población. El chavismo lo intentó desde que llegó al poder. El chavismo tocaba las puertas de los hacendados. Aquí está, en los próximos días comienzan las consultas sobre la ley de desarme, y bueno, ahí está, dará agenda, ¿no? Ella es la que manejaba la agenda de ese proyecto. Hay también otra publicación anteriores a esa, y hay una del 2012 inclusive, donde ella dice que hay que aprobar la ley de desarme sí o sí. Esto justificado claramente, que los colectivos iban a las calles. Los colectivos son los grupos armados del chavismo. Son grupos de 15 personas, 20 personas que el chavismo arma. No son militares, no son policías, son delincuentes de las cárceles o de los favelas, de los barrios, que van a la calle a disparar contra 1 millón de personas en una protesta. Esto, perdón la ignorancia, ¿ese desarme es de la población o de la quién? Población. Bueno. Es una idiotez. ¿Cómo vas a desarmar a la población que está batallando Es que contra...? lo hicieron. Por eso hoy la población venezolana está indefensa, no tienen los medios, literalmente no tienen las armas para poder defenderse. Totalmente. Porque ¿para qué hacer una ley? ¿Para qué hacer una ley para desarmar a un delincuente? Aplica la ley que existe. Tú no necesitas aplicar una nueva ley para desarmar a aquellos que están ilegalmente armados en los barrios. Tú necesitas mandar a la policía, al ejército a desarmar esos grupos. No entiendo cómo la gente no tiene más bronca, no está más repelida Corina Machado en redes y demás. Esto no se conoce en Venezuela. Es totalmente funcional al régimen. Sí, pero es que esto no se conoce en Venezuela. Imagínate que yo vine a conocer de esto a partir de la promulgación de la ley en el Congreso, pero también
Vine a saber de esto por boca de ellos mismos, cuando me dicen, déjate esa narrativa de ProArmas porque nosotros fuimos los que avanzamos con esa ley. Ahí es donde yo comienzo a investigar sobre O sea, eso. es la oposición totalmente funcional. Totalmente. básicamente. Te hago una pregunta. La población venezolana, ¿qué tan cansada está del comunismo? Mira, totalmente, hoy está percibiendo aún más que trasciende el socialismo, el comunismo, el marxismo, el progresismo, aún más allá del chavismo, ¿ok? Y que el chavismo no está ahí por sí solo, por cuenta propia. El chavismo está ahí porque tiene una protección, porque tiene una barricada, porque tiene un cinturón de seguridad, que en este caso vendría siendo una oposición permitida, que le legitima, les avala con elecciones, con acuerdos, con pactos y con diálogos. Te pongo un ejemplo. En el año 2015, hablamos de un narcoestado en Venezuela, no hablamos de un estado ni de una república. Que existe, el narcoestado Existe, es como si Pablo Escobar Gaviria, el patrón del mal de Colombia, se hubiese tomado el poder en Colombia. En este caso, eso pasó en Venezuela, con la diferencia que en Venezuela anteriormente no existía esto de guerrillas, porque se combatió siempre, el ejército siempre combatió guerrillas de izquierda en Venezuela. En Venezuela nunca existió esto del narcotráfico, siempre era de la frontera con Colombia para allá. Y claramente una vez que el chavismo fue avanzando en el poder, fueron tomando más posición en el tema de narcotráfico. Hay un colombiano que el régimen le delegó una posición estratégica de ser el operador internacional del chavismo, que se encarga de operar el tema de la comida, el tema de las transferencias de dinero, todo esto, internacionalmente negociaciones, que se llama Alex Saab. ¿Okay? Ah, sí, estuvo preso. Alex Saab fue capturado, ¿ok? En el año, si mal no recuerdo, en el año 2020, fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2021, fue capturado en Cabo Verde por una operación de la DEA, fue llevado a Estados Unidos en el año 2021 y liberado ahora, recientemente. Sí, ¿okay? Sí, en un acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela. Pero voy a llegar allá porque hay un caso anterior a este, que es el caso de los narcosobrinos. Los narcosobrinos son unos sobrinos de Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, que fueron capturados en un avión, si mal no recuerdo, en Haití, 800 kilos de cocaína. ¿Ok? Fueron trasladados a los Estados Unidos por la DEA. Claro, 800 kilos de cocaína que en plata norteamericana sería más de 10 millones de dólares. Exactamente. O sea, no es poca plata. No es poca plata. Pero es que ¿a quién se ha visto? Y para llegar ahí, ¿a quién se ha visto que es capturado en Estados Unidos con 1 kilo de cocaína y se ha liberado un año después o un tiempo después? Nunca, jamás. Y más cuando tienes 800 de kilos comprobados en un avión capturados por la DEA. Estos personajes caen presos siendo familiares de Nicolás Maduro, siendo familiares de la esposa de Nicolás Maduro, apellido Flores, ¿ok? Y quiero llegar a un punto clave. Existe una cosa llamada la plataforma o el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados es una plataforma internacional creada por el chavismo y creada por la oposición, que yo llamo opoficción, porque es una oposición de mentira, donde ellos se encargan de decirle a la comunidad internacional cuál es la línea política, qué es lo que debe hacer la comunidad internacional sobre Venezuela, y siempre actuando en el sentido de controlar la acción efectiva. Entonces, este grupo de Barbados quería una solución para vender humo, vender una posibilidad de transformación, de cambio en Venezuela. ¿Qué se negocia en el grupo de Barbados? Bueno, la liberación, por ejemplo, de los narcosobrinos que fueron capturados con 800 kilos de cocaína, liberados un año antes de Alex Saab. Es una mesa de negociación. Sí. Y posteriormente, la liberación de Alex Saab, ¿para qué? Para darle la elección libre a María Corina Machado. María Corina Machado estaba hablando de una elección libre, pero el país no quería votar. El país no votaba desde la última elección que hubo en el año 2013, porque nosotros con nuestra narrativa, si lo viste en el video, decía elecciones no, libertad sí. Esa es nuestra narrativa. Claro, porque las elecciones son funcionales al régimen. Totalmente. Eso es lo que creen. Totalmente. Si tienes una república tomada por criminales, no tienes independencia de poderes, tienes un territorio ocupado por clanes, no tienes un Estado, no existe el Estado venezolano, vas a convocar a criminales narcotraficantes a ser convertidos en políticos, a ser avalados como políticos. Claro, nosotros no aceptamos eso. Además, hay que ser conscientes de algo. Venezuela no tiene salida democrática, ¿eh? No va a pasar por la vía de democracia. Venezuela no se va a liberar con votos. Y eso es algo que hay que tenerlo claro. Y a esta altura difícil. ¿Y cómo sale, digamos?
Sí. ¿Cuál es la solución? ¿Una guerra civil? Nosotros hemos planteado siempre, no existe una posibilidad de guerra civil en Venezuela porque el chavismo no tiene pueblo. Claro. Eso hay que entenderlo. El chavismo hoy no tiene ni el 7% de la población en la mano. Y los que le apoyan son simplemente incluido la Fuerza Armada Nacional. ¿Cuánto gana un militar en Venezuela? ¿Sabes cuánto gana un militar en Venezuela? ¿Cuánto gana? $15 por mes. Una persona que gana $15 por mes, ¿tú crees que apoya un régimen de esta naturaleza? No, por supuesto que no. Es militar, ¿por qué hoy? Porque es la única forma de alimentarse, porque está en un cuartel donde preparan alimentos y donde se sirve el alimento y come y puede llevarle un plato de comida a su casa, a su hijo, a su hija, o a su hermana, o a su papá, o a su mamá, o a su esposa. Simplemente por esto. Es por una cuestión de supervivencia y conveniencia. La Fuerza Armada venezolana no está con el régimen, y eso es claro, hay que decirlo, los cuadros medios para abajo, de capitanes para abajo, porque un capitán puede ganar $50 al mes. Y lo vimos en el año 2019 cuando ocurrió la irrupción, entre comillas, de Juan Guaidó para torpedear nuestra operación política que inició en 2017. Cuando iniciamos nuestra operación política, que lo dije acá con la primera pregunta que me hicieron, yo salgo con una visión clara de lo que hay que hacer en Venezuela. Tenemos un problema en la resistencia, tenemos un problema en 3 vías y hay que resolverlo, ¿ok? Primero es la conducción política. La persona que dirija la resistencia tiene que ser de la resistencia. No puede ser una María Corina Machado, no puede ser un Leopoldo López, no puede ser un Capriles, no puede ser un Guaidó. Primero, la conducción política, resistencia siendo dirigida por resistencia. Segundo, la construcción de aparatos comunicacionales como estos para la resistencia. Es decir, decirle a la gente, no te vas a comunicar por los aparatos comunicacionales del Estado, ni te vas a comunicar, ni te vas a informar por los aparatos comunicacionales del sistema Los opositor. medios son todos del Estado en Venezuela, Todos. sí. Y si no son del Estado, son permitidos, son de la oposición. Hay cosas como esta, hay aparatos comunicacionales como este que son permitidos dentro de Venezuela, pero a personas como yo, a personas de la resistencia, a militares, a civiles comunes y corrientes, no se les permite ser entrevistados porque no sabe lo que va a decir esa persona en ese canal. ¿Y qué opinás respecto a, por ejemplo, que se lleven a pseudo-influencers? Por ejemplo, de acá de Argentina fue uno que se llama Michelo, Sí. que fue a Venezuela. ¿Cómo funciona eso? ¿El régimen de Maduro intenta legitimarse a nivel regional con influencers de izquierda? Porque, o sea, fue una lavada de imagen. O sea, acá Sí. lo vimos de esa manera. Sí, bueno, y ocurrió, así el caso de Michelo ocurre en otros niveles también en la política. Ok. ¿Y el caso de Quiero- Michelo puntual, qué opinas? No, mira, el caso de Michelo lo hacen con muchos influencers. Es un pago de muchísimo dinero. Estamos hablando de muchísimo dinero. Si este chico llega a volver para acá, lo van a ver con una mansión, posiblemente. Y hay que investigarlo. Porque si recibió dinero del chavismo y llega a Argentina, hay que investigarlo. Y yo le hago un llamado al gobierno de Argentina, que si el régimen venezolano es catalogado como un régimen narcotraficante, Michelo estaría recibiendo dinero del narcotráfico. Porque hoy Venezuela no se sustenta con petróleo. Venezuela hoy no vende más de 400.000 barriles de petróleo, cuando la capacidad de Venezuela realmente es de 4 millones de barriles de petróleo por día. Con una capacidad, Venezuela tiene hoy bajo tierra aproximadamente 300 años de petróleos bajo tierra. No estamos hablando de cualquier cosa. Y hoy destruyeron el aparato petrolero venezolano para vender cocaína. Y con eso es que pagan empleados públicos y pagan a personajes como Michelo. Es duro eso. Yo propongo detener a Michelo ni bien pisa Argentina. Ya lo dije. Igual, en Venezuela este Porque tipo? además bien podría ser un espía. ¿Qué hace este Bien tipo? podría ser un espía. Ahí lo tienen. igual te digo, esta persona no puede salir a la calle acá en Argentina libremente Totalmente. sin digamos, correr peligro. La sí, gente sí, lo odia, sí, ¿eh? sí, sí. Conozco mucha gente que dice, lo veo en la calle y lo cago a trompada. O sea, Totalmente. no estoy diciendo que... Principalmente venezolanos también, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Venezolanos que están viendo lo que él está haciendo, está lavando la cara al régimen, teniendo hoy aproximadamente 10 millones de venezolanos fuera del territorio nacional. Estamos hablando que Venezuela tiene 33 millones de venezolanos aproximadamente. Y estuviste viendo sus videos, ¿viste? Sí, ¿Qué es lo es que un él- asco. Y todo lo que dice es lavada de imagen pura. O sea, lo Es que un cuenta es falso Es un asco. sobre los lugares donde Él va. está en una burbuja. Él está en una burbuja. Él Ok. está viajando alrededor de lugares en Caracas donde él puede caminar con el teléfono. Y son las formas lo que Claro. molesta, porque el tipo se está riendo en lugares donde corre sangre, donde gente ha perdido familiares. O sea, es... Sí, pero yo le invito a ir a los barrios más peligrosos de Venezuela, pero sin la escolta de Maduro.
Claro. Porque le ponen una escolta, le ponen camionetas, le ponen una seguridad para que haga esto. Sí, pero sí, que sí, vaya sí. al interior del país para ver cómo vive la gente. Y tengo una pregunta, ¿qué tan infiltrado está el régimen venezolano por Cuba? Totalmente infiltrado. Desde el año 2002 fue infiltrado completamente Venezuela por los cubanos. Anteriormente no pudo, cuando Chávez llega al poder en el 99, hasta el año 2002 no pudo infiltrar. Chávez quería tener ese acercamiento con Cuba, darle muchos más beneficios a Cuba, porque sabemos que el régimen llegó ahí también por una operación que hubo desde los años 90. Cuando cae el muro de Berlín en el año 89, cuando cae la Unión Soviética, vemos la creación del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es creado por Lula y creado por Fidel Castro. ¿Okay? Entonces, no sé si conocen el Foro de Sao Paulo. Sí. El Foro de Sao Paulo es esta organización internacional que financia los partidos y los movimientos como de Cristina Kirchner en Argentina. Pero este foro, además, este Foro de Sao Paulo es financiado por el narcotráfico de las FARC y del ELN y de otros grupos del crimen internacional. Estos grupos que iniciaron lograron colocar a Chávez dentro a partir del año 95, porque Chávez fue preso en el año 92 porque dio un golpe de una Estado. tentativa de golpe de Estado el 4 de febrero. Y a partir de ahí Chávez se hace famoso, pero no fue porque él quiso dar un golpe de Estado. Los partidos tradicionales que ya existían, que estaban totalmente desgastados, crearon a Hugo Chávez para que la gente al final dijera, oye, prefiero esto a lo que está ocurriendo. Pero ¿qué querían los partidos? Que cuando Chávez destruyera el país como lo ha destruido hoy, la gente dijera hoy, quiero volver al pasado, quiero los partidos que me gobernaban antes, que en este caso vendrían siendo los partidos como el de María Corina Machado, que eran los que hicieron que Venezuela viviera una experiencia trágica en el pasado y que hoy la gente está diciendo, no, quiero la oposición ahora, ¿no? Entonces, básicamente, cuando llega este fenómeno al poder, en el año 99 en adelante, los cubanos no pudieron penetrar la Fuerza Armada porque las Fuerzas Armadas venezolanas eran totalmente nacionalistas, totalmente anticomunistas, que venían desde la época del 50. ¿Okay? Entonces, cuando esto pasa, en el año 2002, 11 de abril, se produce una rebelión militar del 80% de los militares de la Fuerza Armada en contra de Hugo Chávez por la aplicación de unos decretos ley que iban contra la propiedad privada y en contra las libertades de los venezolanos. Se rebela la Fuerza Armada, se rebela la población, más de 1 millón de personas en las calles, se rebela PDVSA, se rebela todas las estructuras civiles en Venezuela, la Federación de Comercio, la Federación de Trabajadores, menos los partidos políticos de esa oposición. Sacan a Hugo Chávez, lo montan en un helicóptero, lo llevan a la isla La Orchila. La isla La Orchila es una isla militar en el Caribe. Chávez desea irse a Cuba, Fidel Castro le dice, no, para acá no, porque me va a generar un problema, tengo muchos problemas, si me lo traes para acá vamos a generar más problemas. Y comienzan la oposición venezolana, esa oposición que ustedes conocen por televisión, la legítima, reconocida, comienza a decir claramente que Hugo Chávez ganó una elección en el 99, que ganó otra elección en el 2000, una mega elección, que ganó la constituyente, que modificó la constitución y que él merece democráticamente terminar su mandato y que debe ser devuelto al poder. Bueno, es así como hay otro alzamiento militar del sector minoritario, de un 10% de las Fuerzas Armadas, sector chavista. Se toman helicópteros, van a la isla La Orchila con el general Baduel, que era compadre de Hugo Chávez. Se toman a Hugo Chávez y lo traen de vuelta a Caracas gracias a la oposición. A partir de ahí, el régimen comienza una cacería de brujas en contra de generales, capitanes, tenientes coroneles, y toda la Fuerza Armada comienza a ser depurada, limpiada, y el resto de la población y el resto de los políticos comienzan a ser perseguidos, comienzan a exiliarse, y queda esta oposición funcional con una licencia política. Tú me reconoces, yo te reconozco. Entonces, del año 2002, Chávez permite que la inteligencia cubana venga a Venezuela a infiltrar los cuarteles y a infiltrar todo lo que tiene que ver con el estamento del Estado. ¿Y qué gana Venezuela con eso? O sea, ¿qué gana Hugo Chávez con eso, de que ingresen los cubanos? Bueno, mira, tienes un régimen cubano que tiene más de 65 años en el poder. Eso es conocimiento. Eso es un aparato importantísimo para el régimen poder mantenerse en el poder. Y cuando yo veo, por ejemplo, que hablan de que están diciendo que Maduro no es democrático, que Maduro es un tirano, es un dictador, lo que sea, y que Maduro tiene que entregar
el poder porque tiene unas actas, porque hay unas actas que avalan que perdió las elecciones, yo digo, la gente no está entendiendo el problema. Claro. La comunidad internacional no está entendiendo el problema. Lo que realmente quiere Maduro es consolidar un modelo y llevar a Venezuela, a consolidar a Venezuela como una Corea del Norte, a llevar a Venezuela a ser una Cuba. A Maduro no le interesa que Venezuela sea vista como una república. Es simplemente eso. Y es algo que debe entender la comunidad internacional. Y por ejemplo, yo veo el caso de Argentina hoy, en el caso de Milei. Me preguntan, ¿qué crees? ¿Cómo va Argentina? ¿Cómo van los pasos de Argentina? Yo creo que Javier Milei va a tener mucho éxito y que Argentina va a ser muy próspera, porque Javier Milei está aplicando todo lo contrario a lo que hizo el chavismo, a lo que hizo Hugo Chávez y a lo que hizo Nicolás Maduro por más de 25 años en Venezuela. ¿Cómo es que Argentina no va a dar correctamente? ¿Cómo es que no va a tener éxito? ¿Cómo es que no va a ser próspera si está haciendo todo lo contrario a lo que ha hecho Venezuela hasta este momento? Es tremendo. Es una locura lo que pasa en Venezuela. Yo tuve la oportunidad de hacer notas cuando yo entrevisto en la calle. Y cuando fueron las elecciones este año, y se lo veía realmente muy esperanzado al pueblo venezolano, muy, muy, muy. Y yo en el fondo dije, yo sabía que no hay forma que ganen, que saquen lo que está pasando por medio de la democracia, como decía el doctor. De mi parte, pero bueno, se lo veía muy esperanzado esta vez, no como otras veces. ¿Por qué usted piensa que se lo veía con tanta esperanza? Bueno, yo creo que eso es la impresión de la comunidad internacional por la cantidad de venezolanos que hay en el exilio. Son 10 millones de venezolanos en el exilio, de 33 millones de venezolanos aproximadamente. Esa es la impresión de ustedes, pero para mí el fenómeno más importante que hubo en Venezuela, que contagió a los venezolanos, que se vivió una experiencia grandiosa de triunfo, fue la elección del año 2012 y 2013 contra Hugo Chávez y Maduro, donde Capriles ganó 2 elecciones. No hubo manifestaciones de calle hablando electoralmente mayores que esa, de mayor emoción que esa. Capriles ganó 2 elecciones, le ganó a Chávez y le ganó a Maduro. ¿Y qué hizo con las elecciones? Dijo, me robaron, y a los días decía, paren la calle, voy a llevar esto a la OEA, voy a llevar las pruebas a la ONU, voy a hablar con la comunidad internacional. Y posteriormente que salimos de Venezuela, comenzamos a investigar, comenzamos a hacer conexiones con el mundo. Se detiene al presidente de Odebrecht en Brasil, y el presidente de Odebrecht da unas indicaciones y dice, yo le pagué a Capriles. El presidente de Odebrecht para Venezuela dijo en un juicio en Brasil que le pagó $15 millones a Capriles y a los otros líderes de la oposición. Entonces, seguimos creyendo que esta es la oposición en Venezuela. Yo felicito al gobierno de Javier Milei porque hasta hoy, y se les pregunta en las conferencias, van a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. Y se ha respondido en todas las conferencias, estamos a la expectativa, no vamos a meternos en el asunto, vamos a mantenernos distantes. ¿Por qué? Porque yo tengo la certeza de que hay alguna intuición de que esto podría venir a ser lo que fue el gobierno, entre comillas, de Juan Guaidó. Y Edmundo se fue al exilio como Guaidó. Sí. Y bueno, ¿quién es Edmundo González? No sé si yo le hago la pregunta a cualquiera de ustedes, tú la sabes. Pero ¿quién es Edmundo González? ¿Conoce Edmundo González? ¿Quién es Edmundo González? No, conozco muy poco trasfondo Pero de aquí a Argentina. Edmundo González estuvo aquí en Argentina. Edmundo González fue embajador de Hugo Chávez en Argentina desde el año 1999 hasta el año 2004. Hay una imagen de esto que la tengo para mostrar. Edmundo González llegó a este país con Hugo Chávez, fue al diario La Nación. Hay una imagen de esto donde sale en el diario que fue acompañando a Hugo Chávez al diario La Nación para explicar cuál era el plan de Venezuela y para explicar lo que vendría siendo este acuerdo bilateral entre Argentina y Venezuela. Cuando sale del cargo en el año 2004, inclusive después de haber pasado el alzamiento militar en Venezuela de 2002, es decir, desde el 2002, desde el alzamiento militar hasta el 2004, se mantuvo como embajador en Argentina, escribiendo artículos de opinión, diciendo que Hugo Chávez era un demócrata y que estaba logrando cosas extraordinarias para el mundo, como el Mercosur y una cantidad de cosas. Entonces, esto que estamos viviendo hoy no es diferente a lo que vimos en el pasado. Cuando me preguntan o cuando me dicen que hay una emoción grandísima de la gente, yo me siento triste porque lamentablemente, yo siempre repito esta frase, la traición hay que vivirla. Si no aprendes por conocimiento,
Si no aprendes por la causa que nos ha llevado acá, si no aprendes por todas estas irregularidades, vas a aprender o por el hambre o por la traición. Y eso es lo que está viviendo el venezolano hoy. Están aprendiendo por comprobación. Yo tengo 17 años en confrontación con el chavismo. Yo no tengo un año combatiendo al chavismo. Desde que inicié en la universidad en el año 2007, me estoy cayendo a piedra, quemándole tanques al chavismo y haciendo una rebelión contra el sistema chavista en Venezuela. ¿Te persiguen afuera? Totalmente. A nuestros compañeros los persiguen también militares. Recientemente tuvimos el caso de Ronald Ojeda, un militar patriota de nuestros grupos patriotas que salieron de Venezuela creyendo también que se puede construir la fuerza de resistencia y una fuerza militar desde el exterior. Trabajando muchísimo Ronald Ojeda para la articulación militar desde el exilio. En su cuarto, en su casa, desde su trinchera, tratando de hacer algo para liberar a Venezuela, y el régimen manda una operación de inteligencia desde Venezuela a Chile, con la anuencia del gobierno chileno, con el conocimiento del gobierno chileno. Consiguieron uniformes militares, uniformes policiales del gobierno chileno, tocaron la puerta de la residencia, entraron a su apartamento diciendo que eran policías de Chile, lo capturan en ropa interior, le quitan el teléfono, incautan la computadora, se lo llevan en un carro, lo ruletean por la ciudad, lo desaparecen unos días y casi un mes de búsqueda aparece Ronald Ojeda con la cabeza cortada, los brazos cortados, las piernas cortadas, metido dentro de un hueco, dentro de una masa de concreto. Le vaciaron concreto después de haberlo tirado en un hueco. No estamos hablando de un régimen democrático, señores. Estamos hablando de mercenarios en el poder y narcotraficantes en el poder, que son capaces de todo. Yo no tengo paz, yo no tengo tranquilidad. Tengo 7 años en el exilio sin tener paz y sin estar en un lugar fijo. Tengo que estar constantemente en movimiento. 2 días en un lugar, 5 días en otro, una semana en otro. No paso más de un mes en un país. Esa ha sido mi rutina durante 7 años, haciendo conexiones, haciendo amistades, buscando el apoyo necesario para liberar a mi país y darle la fuerza necesaria que necesita la resistencia. Les decía que necesitamos 3 cosas importantes: el liderazgo correcto, la comunicación correcta y el combustible para que eso se sustente en el tiempo y lograr sostener la confrontación y la resistencia en las calles, porque es a través de una rebelión, a través de una resistencia, que el régimen va a salir del poder. Y esta rebelión y esta resistencia no solamente va en una vía, va en una vía multidireccional, porque tiene que ser mancomunados los esfuerzos, y nosotros hemos denominado este plan como el PERNA, el Plan Estratégico de Resistencia No Aislado, que le va a dar la libertad a Venezuela. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que después de todo esto, porque tanto vos como yo sabemos que no hay salida democrática en Venezuela, es una realidad, ¿por qué crees que la oposición hoy es tan tibia? ¿Cómo se construye una oposición tan frágil, tan débil, tan endeble? Bueno, tendría que echarte el cuento histórico de la oposición, pero te lo voy a cortar. En Venezuela, en el año 28, nace una juventud en las universidades. Una juventud marxista, leninista, trotskista, granchista. Principalmente en la Universidad Central de Venezuela. Esos actores eran Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, Gustavo Machado. Apréndete ese nombre, sí. Gustavo Machado. ¿Okay? Estas personas fueron los fundadores del Partido Comunista de Venezuela. Gustavo Machado fue el fundador del Partido Comunista de Venezuela. Rómulo Betancourt fue el fundador del Partido Comunista Acción Democrática. Rafael Caldera fue fundador del Partido Socialista, Social Cristiano COPEI, socialista. Y comenzaron una lucha en contra de los regímenes dictatoriales que habían en Venezuela, porque eran dictaduras militares que cuidaban el país del comunismo y de las guerras que estaban aconteciendo en el mundo, que querían imponer estos modelos marxistas en el mundo. A partir del año 45 comienza la gente como a incomodarse con los regímenes militares y querer un poco más de libertad en el país. Claro, habían guerrillas que estaban haciendo desastre, colocando bombas y haciendo una cantidad de cosas en Venezuela, y el régimen los combatía. En el año 45, Marcos Pérez Jiménez con Rómulo Betancourt sacan al presidente que estaba,
instalan una junta de gobierno por 3 años. Luego Pérez Jiménez se da cuenta de que había hecho un acuerdo con comunistas que estaban infiltrados, saca a Rómulo Betancourt del gobierno, ese gobierno interino, ese gobierno de transición, y hace un gobierno él solo. Y arranca una dictadura militar desde el año 48 hasta el año 58. Estos grupos de la generación del 28 comienzan a protestar, comienzan a hacer cosas, y la dictadura comienza a perseguirlos, comienza a meterlos presos y a otros los comienza a exiliar. Exilió a Rómulo Betancourt, se va al exilio y comienza a organizar los grupos comunistas en el exilio, comienza a buscar financiamiento para instalar guerrillas en Venezuela y sacar a la dictadura, sacar al régimen militar de derecha, nacionalista. Consiguen el 23 de febrero del año 1958 deponer al régimen. El régimen militar no quiso combatir a la gente en la calle. Pérez Jiménez se montó en un avión y dijo: me voy, no voy a matar a la gente. Se fue, no dio combate contra la gente. Tomó su avión y se fue a España. Dijo: Venezuela no está preparada para ser grande y lo que le viene de aquí en adelante es terrible. En ese momento Venezuela valía $1, un bolívar. La mejor economía, la grandeza de Venezuela pero se podía palpar. Tenías la Manhattan de toda Sudamérica, la veías en Caracas. Tenías metros subterráneos, los metros subterráneos que ves hoy en Washington, aquí en Argentina, lo veías en Venezuela en los años 50, 60 ya. Entonces Venezuela era muy próspera, la infraestructura era impresionante. Y bueno, comienza a tomarse el poder en aquella época Acción Democrática y COPEI y el Partido Comunista, Bandera Roja, el MAS, el MIR, todos los partidos de izquierda en Venezuela. Y hacen un acuerdo llamado el Pacto de Punto Fijo. El Pacto de Punto Fijo era repartirse el poder cada 4 años, 4 años tú, 4 años yo, para que no intervenga la derecha nunca más en el poder, ni en la política. Todo el que intentaba interesarse por la política en la derecha era asesinado o perseguido. Es así como por más de 40 años lograron pervertir a la nación. Inmediatamente $1 costaba 3 bolívares a partir del momento que llegaron ellos. Pero tengo que recordar un escenario importante que pasó. En el año 60 llega Fidel Castro al poder. O sea, un año después que consolida el poder, porque lucharon juntos estos partidos venezolanos con el régimen de Cuba, ¿okay? Con el régimen, con la guerrilla de Castro. Castro llega a celebrar el 23 de enero de 1959, Castro llega por primera vez a Venezuela diciendo: no me emocionó tanto llegar, palabras textuales, no me emocionó tanto llegar al poder en La Habana que haber llegado a la capital de Venezuela. Es decir, Fidel Castro siempre soñó con la riqueza de Venezuela, siempre soñó con el petróleo venezolano para hacer su revolución. Y no entró a Venezuela por la puerta grande con el chavismo. Desde siempre estuvo Castro ligado con los políticos venezolanos. Es tremendo. Eduardo, antes de que cerramos la entrevista, ¿querés dejar algún mensaje, algo que te gustaría resaltar? De esto ya llevamos más de 40 minutos de entrevista. ¿Qué es lo que vos decís? Esto tiene que quedar y lo tiene que saber la audiencia de La Trinchera. Lo más importante para mí es que los argentinos, que tienen una capacidad increíble de entender, de percibir una realidad que tiene que ver con el tema identitario, con el tema ideológico, puedan saber que en Venezuela hay solución, pero hay que construir esa solución, hay que trabajar mucho en ello. Hay que construir una derecha para Venezuela, como lo construyeron ustedes aquí en Argentina. No tenemos eso en Venezuela. Necesitamos un Milei en Venezuela, necesitamos un Bolsonaro en Venezuela, necesitamos un Trump en Venezuela. Y cuando le preguntan a esta clase política si ellos son un Trump, un Milei o un Bolsonaro, dicen: no me insultes. Es decir, esta clase política no se quiere retratar con Milei, ni con Bolsonaro, ni con Trump. Ni siquiera los apoyaron en sus campañas. Entonces, lo más importante para nosotros es que la comunidad internacional pueda avalar lo que estamos haciendo, pueda reconocer lo que estamos haciendo y pueda ayudar a impulsar que la resistencia vuelva a las calles en Venezuela y hagamos una retomada de las calles y logremos sacar al régimen del poder. Eduardo, te agradezco por venir. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos escuchando a Eduardo Bitar, quien es coordinador de Rumbo Libertad, y bueno, el tema es Venezuela, es muy picante. Sí. Muy picante. Nosotros vamos a seguir, antes de cerrar este programa, quedan unos minutitos, vamos preparando también audios de la audiencia. La verdad que muchas cosas de la historia de nuestro país no las tenía claras
imagínate la sorpresa que me cae saber que Acción Democrática y COPEI son partidos de izquierda, loco. O sea, tipo, yo tengo familia que fue copellana y parte de Acción Democrática, pero por años, loco. Y bueno, mi familia se vio dividida por el chavismo también. Una locura. Yo también formé parte de la resistencia entre el 2013 y el 2014. Y básicamente eso fue lo que me impulsó a irme del país. Y bueno, y aquí estamos. Pasé por Argentina y ahora acá en Estados Unidos. Qué locura, loco. Pero bueno, nada, abrazo. Bueno, Gracias, Leo Messi. Gracias, gracias por tu audio. Vamos con otro. Buenos días, gente. Eduardo pide un Milei, un Trump o un Bolsonaro en Venezuela, pero creo que no se da cuenta que él tiene que ser el Milei o el Trump venezolano. Que se ponga las pilas, que si sigue así se va a ganar el apoyo del 95% de los venezolanos. El otro 5% son unos idosos narcotraficantes. Abrazo. Abrazo para vos. Vamos con otro audio. Un abrazo muy grande para todos. Felicitaciones por el programa. Están acompañando acá en las tardes. Estoy como ingeniero en el norte de Italia, pero ya compré el pasaje y la idea es volver a Argentina en diciembre. Si Dios quiere, quedarme y trabajar. Así que un saludo muy grande a todos. Muchas gracias. Muy bueno, loco. Bueno, nos vamos a quedar con este audio. La entrada a Ezeiza. Ya los argentinos, muchos argentinos, conozco la historia de varios argentinos que están buscando volver al país después de la vuelta de Milei, del orden macroeconómico, el orden de un montón de indicadores que hacen a la calidad de vida de la gente. Y mucha gente quiere volver a Argentina. Más viendo cómo está Europa hoy, ¿no? Más viendo, claro, que... Eso colabora un montón. Es que Argentina no tiene esos problemas, por así decirlo, del primer mundo. No. Argentina es un país que no tiene esos problemas de por así decirlo, los tiene pero en otro nivel, con el tema de la inmigración ilegal y demás. O sea, no es que no existe en Argentina, existe la inmigración ilegal, existen esas cosas, no se vive, hay 40 y pico % de pobres, está bien, tenemos problemas del tercer mundo, pero los problemas del primer mundo no los tenemos. Y yo creo que la sociedad europea va a pasar un momento muy duro hasta que dentro de una década reaccionen de verdad. Ahora magan con algunos gobiernos de poco, por ahí sí decirlo, un poco más cerrados, más conservadores, más de derecha, pero yo creo que no les va a dar la nafta para oponerse a todo lo que se les viene y por durante varias décadas van a estar así. Están muy jodidos. Mañana voy a traer algunas cosas de Europa para diagnóstico, para que vean lo mal que están a nivel productivo. Abrieron demasiadas puertas todas juntas, además. Sí. Aceleraron un montón de procesos de una manera poco cercana al ciudadano. O sea, se fueron del sentido común y se dejaron llevar por los libritos, el establishment, los intereses de una minoría por sobre la de la gente. Y eso les vino muy mal. Y la inevitable confrontación que va a haber entre los sectores, pues hay mucho progre hoy en Europa, mucho progre, mucha gente woke, y el choque inevitable con los musulmanes. Bueno, eso va a ser dramático. Eso va a ser dramático. Eso es tremendo, así que bueno, lo vamos a estar tratando en los próximos programas. Doc, Juani, Sofi, Lizard, nosotros nos vemos mañana. Muchachos, nos vemos mañana. Chau.